Muy buenas tardes, hoy día hablaremos sobre la medicina en Mesopotamia y Egipto. Los integrantes de este grupo son Catherine Bruna, Micaela Ceballos, Florencia Díaz, Valentina González, Fernanda Tapia y quien les habla, Josefina Pérez. Nuestro docente es el doctor Diego Muñoz. Para partir, hablaremos del contexto histórico y geográfico de Babilonia y Asiria. Tenemos que tener claro el concepto de Mesopotamia clásica. Mesopotamia en griego significa entre ríos, y esto es porque su ubicación geográfica se encuentra en una planicie entre dos ríos, que es el Éufrates y el Tigris, tal como se puede ver en la imagen. Su origen se puede trazar hasta el siglo 70 a.C. y podemos decir que comprende principalmente dos zonas. Una es el norte, en donde está Asiria, y por otro lado en el sur, donde se encuentra Babilonia. Ahora, ¿cómo se descubrió la época en que se originó Mesopotamia? Y esto es porque se encontraron restos culturales, o como también se les dice, el obeid de la Mesopotamia aluvial, que eran estas cerámicas, jarras y platos con motivos geométricos y lineales cuyas formas eran características de la Alta Mesopotamia. Y además, ¿cómo surgen estas civilizaciones? Y bueno, hay teorías que dicen que los primeros pobladores eran de origen euroafroamericano y la primera civilización fue la Sumeria alrededor del año 4000 a.C. Aquí, como ya mencioné en la imagen anterior dicha, podemos ver también áreas como Asiria y Babilonia según los milenios antes de Cristo. Como mencioné, la primera civilización fue Sumeria. Pero la gloria de Sumeria terminó por el año 2400 a.C. al ser invadidos por bárbaros y fundar una ciudad llamada Agadé en el norte. Sin embargo, esta ciudad, Agadé, duró muy poco, ya que llegaron nuevos bárbaros y otra ciudad llamada Ciudad de Ur gobernó la zona. A pesar de esto, se siguieron conservando algunos aspectos culturales tales como el idioma y el sistema de escritura sumerio. Alrededor del año 1800 a.C., uno de estos bárbaros conquistó la ex Sumeria y destacó la capital de su reino en el sur, que era Babilonia. Y por otro lado tenemos que en el norte una tribu semítica distinta se apoderó de Agadé y le puso otro nombre, Asiria. Durante los próximos 100 años, la convivencia entre estos dos nuevos reinos, Babilonia y Asiria, fue difícil, y más tarde Asiria se habría apoderado del reino al sur y saqueaba a los babilonios. El imperio de Asiria cayó en el siglo 7 a.C. frente a sus enemigos y Babilonia se reconstruyó, conquistando Siria y Palestina. Aquí tenemos que Egipto, ya que quería mantener sus territorios del Líbano, se enfrentó a Babilonia en el año 601 a.C. y Egipto salió victorioso. A partir del año 568 a.C., las relaciones entre Egipto y Babilonia se estabilizaron y delimitaron sus áreas de influencia. Luego de esto, el monarca de Babilonia, Nabucodonosor, inició una política de recuperación nacional que abrió un periodo de prosperidad. Y finalmente, en el año 539 a.C., llegaron los persas y se apoderaron de Babilonia a traición, por lo que la era de gloria de Mesopotamia se terminó. ¿Y qué pasa después? Lo que pasa es que Mesopotamia se convirtió en una región persa, luego pasó a manos de Alejandro Magno y sus guerreros macedonios y griegos, y por último terminó en manos del Imperio Romano. En cuanto a los avances culturales de la civilización sumerio-asirio-babilónica, tenemos tres ejes principales: la astronomía, las matemáticas y la escritura. Con respecto a la astronomía, en la época sumeria, los sacerdotes intentaban relacionar los eventos con las posiciones determinadas de los planetas y estrellas. Los astrónomos babilónicos podían incluso predecir los eclipses y solsticios. Se pensaba que todo tenía algún propósito en la astronomía y que la mayoría de las cosas que sucedían eran producto de la religión y de los presagios. También se elaboraron los calendarios de 12 meses basados en las fases de la luna y dividieron el año en dos estaciones, que eran verano e invierno.
Luego, entre los siglos 8 y 7 a.C., se desarrolló una nueva perspectiva de la astronomía, en donde se comenzó a emplear una lógica interna dentro de los sistemas planetarios, que permitían predecir los movimientos de los planetas. Los orígenes de la astronomía y astrología datan de esta época, y algunos estudiosos dicen que fue esta la primera revolución científica. Ahora, hablando de las matemáticas, estos se basaron en un sistema sexagesimal. Gracias a esto la hora consta de 60 minutos, el día de 24 horas y el círculo de 360 grados. También los babilonios crearon sus propios teoremas para poder medir el área de las distintas formas, y su sistema numérico fue clave para el desarrollo temprano de mapas. Finalmente, la escritura se empezó a practicar alrededor del año 3300 a.C. en tabletas de arcilla. Se realizaban incisiones en forma de cuña con estiletes de metal. Por eso se le otorgaba el nombre de escritura cuneiforme, que en latín cuneus significa cuña. La arcilla se horneaba para endurecerla y ha sobrevivido a través de los milenios hasta ser descifradas en el siglo XX. Gracias a este método de escritura es que se descubrió cómo se llevó a cabo algunos aspectos de la medicina en Mesopotamia. Con el paso de los años, la escritura pictográfica fue evolucionando y se descubrió una composición literaria en el 2400 a.C. En relación a los aspectos teúrgicos, astrológicos y aritméticos, primero vamos a destacar las 12 divinidades, que eran un conjunto de deidades que fueron venerados por esta antigua civilización. Aquí vamos a destacar 4 dioses. El primero era el dios Nabu, que era el poseedor de las ciencias y dentro de ellas la medicina. La diosa Gula, que era la diosa de los medicamentos y venenos, y además quien resucitaba a los muertos. También estaba la diosa Ishtar, quien protegía a las mujeres durante el embarazo y durante el parto. Y por último, el dios Iyantu, quien evitaba los dolores y además los apaciguaba. Este último dios, al igual que la diosa Gula, les devolvía la vida a los muertos. En un aspecto astrológico existía una creencia en la cual quienes requerían del exorcismo de la Xipu para liberarse de los demonios, este debía esperar que las estrellas estuvieran en una posición favorable. Cuando este momento llegaba, el Ashipu expulsaba a los espíritus del enfermo. También agregar que los babilónicos fueron quienes inventaron varias constelaciones. En un aspecto aritmético, podemos considerar el uso del sistema de numeración sexagesimal, que es la base del 60. De esto entonces se deriva el uso actual de los 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora y 360 grados en un círculo. Los avances babilónicos en matemáticas se vieron facilitados por el hecho de que el 60 tiene muchos factores. Además, a diferencia de los griegos, egipcios y romanos, los babilonios tenían un verdadero sistema posicional, en donde los dígitos escritos en la columna de la izquierda representan los valores más grandes, como en el sistema decimal. Por último, hablamos de la biblioteca de Asurbanipal, descubierta el año 1849 en Nínive. Esta era la biblioteca del rey asirio Asurbanipal. Esta contaba con alrededor de 30.000 tablas de escritura cuneiforme en las cuales se juntaban reliquias de la cultura, como poesía, historia, textos científicos y gramaticales, diccionarios, entre otros temas. En las tablas encontradas se descubren alrededor de 800 textos dedicados a la medicina, en lo que muchos términos empleados eran difíciles de traducir a lengua moderna. Ahora, en la organización y regulación de la práctica médica en Mesopotamia tenemos a los médicos sacerdotes. Baru era el vaticinador que se ocupaba del diagnóstico y pronóstico, aparte de averiguar las causas de la enfermedad, actuando como sacerdote para las profecías. Achipu, exorcista o invocador de espíritus, era el representante más importante de la clase sacerdotal, era quien arrojaba a los demonios apelando paradójicamente a otros demonios más poderosos. Este puede figurar como especialista de la medicina interna. Asu, o sanador, era el verdadero médico que atendía exclusivamente a los enfermos y recetaba los medicamentos. Empleaba baños y compresas en conjunto con conjuros, además de hacer intervenciones con bisturí. Baru y Achipu ejercieron su profesión gratuitamente al servicio del rey con una retribución fija donde los enfermos y convalecientes llenaban sus santuarios de dádivas. Ahora, los médicos por su clase sacerdotal pertenecieron a la clase privilegiada de los eruditos. Código de Hammurabi. En 1902 se descubrió este cuerpo legal tallado en basalto como columna de 4 metros de alto que regulaba la actividad y conducta de los médicos en Mesopotamia, además de establecer honorarios y multas. El texto refleja este gran desarrollo de la higiene pública, como la regulación del aborto, las transgresiones sexuales, el drenaje de agua negra,
la construcción de excusados y también detalla los artículos del cuerpo médico legal y la estructura del ejercicio de la profesión. Aquí imperaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, como por ejemplo si una casa estaba mal construida, se venía abajo y mataba al hijo del dueño, el hijo del arquitecto era el que debía ser ejecutado. El ejercicio de la medicina podía ser realizado solo por cirujanos, los cuales eran simples artífices, y donde probablemente se omitieron a los médicos dado que eran sacerdotes y apelaban a los dioses. También se establecen los honorarios por intervención quirúrgica y las sanciones de los errores técnicos, y esto era según la posición social del enfermo, ya sea si era noble ciudadano, liberto o esclavo. Toda la información científica y médica de la época fue compilada en tablas de arcilla bajo el mandato del rey asirio Asurbanipal, las cuales fueron descubiertas en el año 1849. En 1953 se descifró una tableta específicamente médica, llamada la tableta de Nippur, donde se detalla la preparación de más de una docena de medicamentos que se aplicaban directamente en la herida o se debían ingerir. Si bien no se dice para qué dolencia servía cada medicamento, impresiona que sea un texto netamente científico, ya que no se mencionan demonios ni hechizos, además de la utilización de procesos más complejos como filtrado y tamizado para la preparación de estos medicamentos. El diagnóstico y pronóstico de la enfermedad tenían como base las profecías. Para saber el pronóstico de un enfermo, el Varu procedía a realizar predicciones mediante diferentes métodos, como la predicción del aceite para ciudadanos ordinarios o la observación de una llama crepitante. Sin embargo, para personas de un rango más alto, estaba reservada la predicción mediante la contemplación de sacrificios, siendo la favorita la observación del hígado del cordero, ya que representaba la fuente de vida, donde las variaciones anatómicas de éste eran las que fundamentaban el augurio. Por ejemplo, si la vesícula biliar era grande, se decía que el rey viviría una larga vida. Los medicamentos que utilizaban estaban hechos en base a distintas hierbas medicinales y su proceso de creación se describió en las tablillas de arcilla. También ordenaba las enfermedades que conocían según la localización anatómica. Por ejemplo, en la zona de la cabeza reconocían la cefalea, inflamaciones y dolores del ojo y oído. En el abdomen eran comunes los cólicos, vómitos y diarrea. La observación fue fundamental para adquirir los conocimientos que tenían. Si bien no asociaban las enfermedades a microorganismos, la observación anatómica durante las intervenciones quirúrgicas que realizaban les permitió realizar su labor de mejor forma. Es importante destacar su preocupación por la salud pública. Existían sistemas de desagüe que contribuían a la limpieza general, además de la prohibición de ensuciar las conducciones de agua. Además, iniciaron con el aislamiento de enfermos, ya que creían que los espíritus que los poseían podían pasar a otra persona. La medicina mesopotámica influenció las culturas posteriores en varios aspectos. Uno de los más importantes es el mencionado anteriormente, que es el aislamiento de enfermos. Si bien ellos lo hacían con motivos religiosos, esta prohibición de contacto fue asimilada más adelante por la cultura hebrea, siendo un factor clave en el sistema de higiene pública. También fueron los primeros en regular la práctica médica mediante leyes concretas a través del Código de Hammurabi, el cual además de regular los honorarios por intervención quirúrgica, también incluía las sanciones por errores médicos. Por último, fueron los primeros en crear modelos anatómicos para su estudio, específicamente del hígado, ya que representaba la fuente de vida. Estos modelos de arcilla simulaban las alteraciones anatómicas que podía tener y así aprender a predecir el pronóstico de un enfermo según las alteraciones anatómicas del hígado del cordero sacrificado para la adivinación. En relación al contexto histórico y geográfico de Egipto, Egipto está ubicado al noreste de África. Es importante recalcar que no siempre fue una zona desértica como lo conocemos en la actualidad. De hecho, hace unos 20.000 años atrás, glaciares cubrían gran parte de este y era una tierra con lagos, ríos y bosques. Con respecto al río Nilo, es el mayor río de África, ya que pasa a través de 10 países y entre uno de ellos está Egipto. Su importancia radica en que permitió el asentamiento de los primeros habitantes de la zona. Además, en primavera habían crecidas o desbordes de este río. Estas ocurrían cada 365 días, dato importante para la creación del calendario actual de 12 meses. Además, el río Nilo fue base para la posterior división en un Alto y en un Bajo Egipto. Luego de asentarse y comenzar a crecer, surgen pequeñas ciudades o también llamadas nomoi, cada una con su propia cultura, y la comunicación entre ellas era dada gracias a este río. Posteriormente, estas ciudades se organizaron y se dividieron en un Alto y en un Bajo Egipto. El Alto Egipto, por su parte, se extiende desde la zona sur de Memphis hasta la primera catarata del río Nilo, ubicada en Asuán, mientras que el Bajo Egipto se extiende desde el mar Mediterráneo hasta el sur del Cairo. Además, cabe mencionar
que en el Bajo Egipto se desarrolló una cultura llamada Madi, mientras que en el Alto Egipto una cultura llamada Badariense. La importancia de estas culturas es que establecen el primer sistema jerárquico de las clases sociales. Por último, en cuanto a las dinastías, la primera fue durante el periodo dinástico por el rey Menes del Bajo Egipto, y como ya mencionamos anteriormente, ocurrieron invasiones extranjeras, y es por eso que la última dinastía nativa fue la número 26. Las dinastías posteriores fueron dinastías extranjeras durante la época baja o tardía de Egipto. Características de la medicina egipcia a partir de los papiros. Hasta hoy en día se han descubierto 11 papiros de textos médicos. Antes de pasar a ellos, vamos a definir lo que es un papiro. Es una lámina flexible que se obtenía del procesamiento de la planta del papiro, que se empleaba ya sea para escribir o dibujar en ella. El primero tenemos papiro Evers, data del año 1500 a.C., mide 20 metros, es un manual de gran variedad de enfermedades, incluyendo medicamentos y hechizos. Presentaba 876 recetas que contenían 500 diversas sustancias como minerales, vegetales, materia orgánica, y además deja constancia de que existían 3 clases de sacerdotes. Estaban los sacerdotes, que eran mediadores entre el enfermo y Dios y recurrían a las drogas para sanar, el médico laico, que su papel era similar a los médicos actuales, dado que curaban enfermedades orgánicas con tratamientos medicinales, reposo y prácticas quirúrgicas, y el mago, que tomaba a su cargo las posesiones demoníacas y aliviaba al enfermo gracias a la sugestión. El papiro Smith data alrededor del 2000 a.C. y fue descubierto en 1862 en Tebas por Edwin Smith cuando compró el papiro a un mercader indígena. Mide 4,5 metros de largo y describe 48 casos quirúrgicos de diferentes partes del cuerpo, en su mayoría de lesiones externas, empezando por la cabeza, terminando en el resto del cuerpo, lo que sería el manual quirúrgico más antiguo del mundo. Contiene título, examen, semiología, pruebas especiales, diagnóstico, tratamiento y medicamentos. También tenemos al papiro Londres, que poseía los encantamientos o conjuros mágicos como remedio para las enfermedades, el papiro Westcar, que era un conjunto de cuentos mágicos, el papiro Brooks, que contenía pruebas para el diagnóstico del embarazo, el papiro Cajun, que trata de enfermedades de la mujer, donde explicaba métodos para diagnosticar el embarazo y el comportamiento sexual antes del parto. Y por último, el papiro Hertz, que era un formulario médico práctico de patologías del sistema urinario, sangre y cabello. Ahora vamos a hablar acerca de la teoría médica. La cultura egipcia suministra el primer conjunto comprensible de respuesta al sistema sanitario, a las ideas médicas y tratamientos empleados. Aunque preponderó el pensamiento mágico, también se apeló al método experimental y científico. La medicina y el culto a los dioses estaban estrechamente vinculados, ya que, por ejemplo, los egipcios creían que las dolencias se debían a la acción maléfica de un dios o diosa, o de algún muerto insepulto, o de un fantasma sin nombre que deambulaba por las noches sin luna, o por la mera perversidad de la diosa de la pestilencia llamada Axmet. Esto también se puede evidenciar en el médico más antiguo conocido, llamado Imhotep, ya que él adoraba a los dioses sanadores y de hecho posteriormente fue divinizado, no solo como deidad de los médicos, sino también de los escribas. Y cabe destacar que él no solo fue experto en las ciencias médicas, sino que también era arquitecto, mago, sacerdote y astrónomo. Por otro lado, el elemento mágico era crucial en la medicina egipcia. Esto se evidencia en un documento que data de la cuarta dinastía bajo el faraón Keops, que menciona a un cirujano mago de origen humilde llamado Dedi, el cual se describe como que tenía 110 años y que era capaz de ingerir 100 hogazas de pan y 100 jarros de cerveza en un día. Según el rumor, él podía poner de vuelta la cabeza en el cuerpo de un decapitado. También cabe destacar a Heródoto, un gran historiador griego del siglo VI a.C., que afirma que los dioses practican la medicina en planos separados, es decir, cada uno trata un solo trastorno. Sin embargo, en Egipto también hubo médicos generales o clínicos, y esto se evidenció en las inscripciones jeroglíficas que hablan del médico Irvi, un superintendente de la corte médica del faraón de la cuarta dinastía, al cual se le atribuyen varias pericias como doctor del ojo real, médico palaciego del vientre o guardián de las entrañas reales, que también era capaz de preparar el VM, un remedio desconocido, y también era conocedor de los jugos internos del cuerpo.
Siguiendo el tema de teoría médica, cabe destacar que los antiguos expertos médicos de Egipto no tenían palabras ni conocimientos de enfermedades infectocontagiosas, ya que antes de la conquista por Alejandro Magno en el año 332 a.C., los egipcios no tenían experiencia en matanzas masivas ni en infecciones agudas. Por ejemplo, desconocían la peste bubónica, la tonsilitis y probablemente la malaria, ya que antes de la invasión de Alejandro Magno no hay evidencias que acusen de sus vaivenes febriles, ni efectos debilitantes y tampoco su alta mortalidad. Sin embargo, la viruela es polémica, ya que pese a una afirmación reciente según la momia de Ramsés, expuesta en el Museo del Cairo, que mostraría pústulas sospechosas, no aparece otra momia ni hay mención de muertes masivas como habría sido el caso si realmente hubiera habido epidemias de viruela en algún momento de la historia egipcia. Importante mencionar que no se conocen mujeres dedicadas a la medicina hasta después de la conquista griega, exceptuando por una doctora llamada Pesejet entre los años 2494 y 2181 a.C. Junto con este largo periodo de dominación masculina del quehacer médico, se nota que hay una ausencia de una palabra para matrona, ya que aparte de la ayuda de la diosa Rana Heket, que representa a la luna, diosa del parto, ella disfrazada de ayudante habría actuado de comadrona, son las mujeres comunes del pueblo las que ayudaban a la parturienta, la cual cabe mencionar que daba luz en una silla especial de piedra. Bueno, cuando nosotros decimos en el PowerPoint que la carrera de la medicina egipcia navegó aguas arriba, esto quiere decir que durante 2000 años contados desde el 3100 a.C., la práctica se basa en la experiencia y solo después de la invasión persa y luego griega se nombró dios de la medicina a Imhotep. En otras palabras, la medicina egipcia caminó desde la ciencia hacia la magia y no al revés como en las demás culturas. Cambiando de tema fisiología médica, es importante decir que los médicos sacerdotes egipcios tenían poco conocimiento anatómico. Esto se debe a que ellos menospreciaban a los embalsamadores, lo que al final significó que los médicos no aprovecharan ese alto conocimiento anatómico de aquellos especialistas que tenían directa experiencia con la morfología humana. Entre otras de las posibles razones de por qué los egipcios tenían estas lagunas anatómicas es porque después de las primeras dinastías y quizás incluso antes, los médicos sacerdotes y los aprendices no tenían un interés particular en la anatomía en tanto realidad orgánica, sino en cuanto metáfora. Ahora, en lo que respecta a la fisiología como tal, los egipcios en ningún momento tuvieron una idea clara del sistema circulatorio. Ellos imaginaban el cuerpo a partir de la geografía de su territorio, como un conjunto de 22 o 46 canales llamados metu. Esta red imaginaria de conductos que conectaba el corazón con otros órganos transportaba basuras, lágrimas, heces, esperma y demás líquidos corporales, y alrededor del ano confluían en una suerte de colector, es decir, todo terminaba en el ano. Y el riesgo era que desde el recto pudieran volver a entrar en el cuerpo, y por ello es que los médicos de entonces relacionaban la mayor parte de las enfermedades con la obstrucción anal. Por eso había un uso frecuente de purgantes, eméticos y enemas. De hecho, de aquí salió la gran importancia a la limpieza corporal y a la higiene de sus casas, aunque tal vez lo hicieran por razones religiosas. De hecho, en todos los estratos sociales la costumbre era lavarse por la mañana, por la tarde y antes de cada comida. Ahora, de los papiros que tratan aspectos ginecológicos no sugieren que los egipcios tuvieran idea del rol o la existencia de los óvulos femeninos. Sin embargo, sabían que los testículos son importantes en la producción de semen, al que consideraban una energía vital. De hecho, en la mitología egipcia, el dios creador Atum había originado a los dioses del cielo Shu y Tefnut a partir de su semen, los que a su vez dieron vida a divinidades menores que crearon la humanidad. También cabe mencionar que los egipcios sí conocían el pulso cardíaco. De hecho, esto se puede evidenciar citando el papiro de Smith, que dice: la pulsación está en cada vaso de todo miembro. Pasando al tema de métodos diagnósticos y tratamiento, es importante mencionar que los médicos egipcios ya practicaban lo que hoy conocemos como la anamnesis, ya que el médico examinaba al paciente, planteaba una serie de preguntas para saber cuál era el malestar y así poder llegar a establecer su prognosis. Pero si el pronóstico era negativo, el médico se negaba a tratar.
Bueno, como mencionamos anteriormente, el elemento mágico era crucial en la medicina egipcia, ya que existían abundantes conjuros para expulsar espíritus malignos y curar aflicciones sencillas, picaduras de insecto, irritaciones de la piel y mordeduras de serpiente. El procedimiento más corriente era el insulto al demonio, un escarnio acompañado de gestos, morisquetas, amuletos y talismanes. Además, se obligaba al paciente a beber ciertas pociones que tal vez tuvieron algún valor médico, pero sin duda el efecto mágico era mayor. Estas medicinas solían ser asquerosas con el objeto de repugnar a los espíritus. Entre ellas tenemos excremento humano, carne podrida y grasa fétida. Las huellas más claras de las enfermedades que afectaron a los egipcios y el éxito o fracaso de las intervenciones médicas provienen de la excavación de cementerios. La exhumación o excavación de cuerpos más importante entregó 6.000 cuerpos y de su examen y del estudio de los papiros surge que a partir de un cuerpo originalmente sano, las causas de enfermedad eran, por ejemplo, los alimentos en mal estado o en malas condiciones. También es importante destacar a Edwin Smith, uno de los primeros occidentales en interesarse en la medicina de Egipto. Él se dedicó a coleccionar antigüedades a medida que se sacaban de las ruinas, pero fue en 1862 que un campesino le trajo un rollo de papiro encontrado en una tumba de Tebas, el cual Edwin Smith compró de inmediato e intentó descifrarlo. Este rollo medía aproximadamente 5 metros y mostraba una discusión sorprendente acerca del corazón y los vasos sanguíneos. Pero Edwin Smith no tenía la habilidad suficiente para leer todo el escrito, entonces lo depositó en la Sociedad Histórica de Nueva York, donde un experto lo tradujo en el año 1930. Bueno, el contenido de este rollo es quirúrgico y expone 48 casos clínicos, tanto su diagnóstico como el tratamiento, que siguen un orden, ya que empiezan en la cabeza y terminan en los pies. Cabe mencionar que este rollo hoy en día se conserva en la Academia de Medicina de Nueva York. Bueno, en este documento se consta que los médicos poseían instrumental quirúrgico y realizaban intervenciones. Pero es importante mencionar que si los egipcios tenían que operar a algún poderoso, primero probaban los pueblerinos, hasta tener la habilidad suficiente. Además, a los enfermos que tenían mayor categoría se les anestesiaba y a los otros no. También como dato, los instrumentos metálicos se desinfectaban al fuego y se limpiaban cuidadosamente en una tela hervida en agua. Como ejemplo de tratamiento, podemos ver en el papiro de Smith que se muestra la sutura con aguja e hilo de heridas no infectadas. Aquí se establece que el primer día se aplica carne fresca, porque se conocía la carne fresca por su efecto anticoagulante. Luego se colocaban hierbas frescas astringentes, miel o manteca o pan mohoso. Esto se debe a que la miel es un potente higroscópico, es decir, que absorbe agua y estimula la formación de glóbulos rojos. Y la aplicación de pan mohoso permite pensar que en el efecto terapéutico de la penicilina. Organización y regulación de la formación y práctica médica en Egipto. Organización de la profesión médica. La profesión médica se organizaba según 4 niveles de maestría. Tenemos primero al médico, luego al jefe de médicos, luego al inspector de médicos y finalmente al superintendente de medicina. En la formación de médicos, en primer lugar tenemos al médico del faraón. Él es la autoridad máxima en esta materia y era quien dictaba e imponía las normas de aprendizaje y además los cánones para el ejercicio de la profesión médica. Y este correspondía a un cirujano general. El más conocido como médico del faraón fue Imhotep, quien fue el médico personal del faraón y además fue nombrado dios de la medicina debido a sus poderes sobrenaturales, y es quien podemos ver en la imagen. Luego del médico faraón tenemos a los doctores del palacio, que ellos eran los encargados de la salud en los 2 países del norte y sur. Luego tenemos a los profesores de las casas de vida. Estos eran los profesores de los sanatorios
que era quien entregaba la educación a los médicos y sacerdotes, y además administraban los lugares de atención médica. Y finalmente tenemos a los médicos practicantes. Con todo lo visto anteriormente, formamos lo que es el sistema de salud. Primero veremos las características, que podemos decir que es un sistema público, gratuito y accesible a todos sin importar la clase social. Las atenciones médicas eran gratuitas, pero los medicamentos debían ser pagados por los pacientes. Y además existían las casas de vida, o también conocidas como sanatorios, donde aquí se curaba al enfermo en una bañera que estaba llena de agua sagrada, donde esta persona se sumergía y esperaba una curación divina. Por otro lado, tenemos las leyes sanitarias, que estas leyes eran muy estrictas y la higiene se seguía al pie de la letra. Y además existían ordenanzas médicas para vigilar la pureza de las aguas. Esto con el fin de asegurar la limpieza de los vivos y la limpieza mortuoria. Esto hacía al sistema egipcio, este sistema de salud, un sistema muy avanzado. Influencia, legado y proyección de la medicina del Antiguo Egipto. Primero, tenemos que la medicina egipcia influyó en la medicina griega a través de la fuente de hierbas medicinales. Segundo, tenemos el sistema de salud de Egipto como un sistema para replicar, ya que en este sistema se atendía a toda la población con los mejores médicos sin importar la clase social a la cual estos pertenecieran. Tercero, tenemos la inclusión de las matronas, aunque en estos tiempos aún no se conocían con este nombre, y esto también se da ya que la mayoría de los médicos eran varones, y en este caso ellas eran las matronas y eran mujeres comunes del pueblo que ayudaban a la parturienta. Cuarto, tenemos que los médicos ya en este tiempo poseían un material quirúrgico y con esto realizaban intervenciones. Estas muchas veces eran operaciones delicadas y complejas que resultaban con gran éxito. De hecho, hay textos que incluyen que a las personas la anestesiaban, y esto es algo muy importante para estos tiempos. Quinto, tenemos que hoy en día se sigue practicando de manera clandestina algunas técnicas detalladas en el papiro de Ebers. Y por último, tenemos que la práctica médica de los egipcios es muy similar a la que tenemos hoy en día, ya que en esta se presentaba el examinar al paciente, se le planteaban las preguntas para saber el malestar y con esto podemos establecer la prognosis. La diferencia es que en estos casos, si el médico encontraba que la persona no tenía solución, no le iba a atender por ningún lado. Por último, podemos rescatar que uno de los grandes aportes de la medicina de la época fueron avances en la higiene pública para las futuras culturas, al prohibir, por ejemplo, el contacto con los enfermos. La acción médica se apoyaba en la magia, la religión y el médico sacerdote. Para los antiguos pobladores de Mesopotamia, la enfermedad era un castigo de los dioses debido a una violación de una norma moral. Este pensamiento fue influyente en las civilizaciones posteriores y heredado por diversas culturas, tales como la hebrea, griega, islámica y la cristiana. Por último, les queremos dejar una frase citada de Homero en la Odisea, que dice: en saber médico, Egipto deja atrás al resto del mundo.